Bienvenidos a este espacio de Agua Viva, en donde a través de la palabra de Dios encontraremos alivio para nuestro espíritu, alma y cuerpo. Les habla Liz Amaya y estaré acompañándoles en esta hermosa bendición de conocer más a Dios para podernos relacionar con Él. Pablo estaba en prisión en Roma cuando escribió a los creyentes colosenses. Epafras, quien era el pastor de la iglesia de Colosas, visitó a Pablo en sus prisiones buscando consejería sobre cómo manejar la falsa enseñanza que se había filtrado en la iglesia. Pablo, el apóstol elegido por Dios para los gentiles, era la persona adecuada para orientar a Epafras. Entonces, este es el propósito de la carta a los colosenses: alentar a la iglesia y a los creyentes para quitarse de encima las falsas enseñanzas y continuar con Cristo. Estando en prisión, Pablo estaba imposibilitado de ir. Solo podía hacer dos cosas. Una, podía escribirles y darles a conocer la palabra de Dios en una carta. O dos, podía orar por ellos. Pues bien, Pablo hizo ambas cosas. En el verso 9 del capítulo 1 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Este pasaje trata literalmente sobre la oración en la que Pablo le pidió a Dios que hiciera por los creyentes. Le hizo tres grandes peticiones que no son solo aplicables a los colosenses, sino también a todas las iglesias y a todos los creyentes, pues éstas conducen a una experiencia más profunda con el Señor. La primera petición es conocer la voluntad de Dios, pero advierta exactamente lo que dice las Escrituras: debemos estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. No basta con conocer la voluntad de Dios, debemos estar llenos con el conocimiento de su voluntad. ¿Se entiende esto? La voluntad de Dios debe permear nuestro ser, es decir, nada debe fluir a través de nosotros ni fuera de nosotros que no sea la voluntad de Dios. Y no estoy hablando de la voluntad de Dios para una cosa en particular, sino de todo el alcance de la vida. Sí, la voluntad de Dios involucra lo que hacemos, lo que decimos y hasta lo que pensamos. Dicho en términos simples, debemos vivir, movernos y estar por completo en la voluntad de Dios. Él ha deseado una vida que quiere que nosotros vivamos, pero debemos aprender acerca de esa vida y ser llenos del conocimiento de esa vida. La voluntad de Dios para con nosotros involucra nuestro comportamiento y conducta, y aún llega a las profundidades de la imaginación y el pensamiento. En 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La cuestión es esta: Dios nos dice cómo vivir la vida y lo que nos dice es su voluntad. Por lo tanto, debemos estudiar lo que Dios ha dicho, debemos estudiar la Biblia y aprender hasta que el conocimiento de su voluntad inunde nuestras vidas. En Juan 4:34 dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. El Salmo 143 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Esto es algo maravilloso. Conocer la voluntad de Dios involucra tanto sabiduría como entendimiento. La persona que está llena de la voluntad de Dios posee sabiduría y entendimiento. Sus decisiones no serán jamás almáticas.
Sabiduría significa que una persona conoce los principios básicos de la vida. Entendimiento significa que una persona tiene la capacidad de aplicar los principios de la vida cotidiana a las circunstancias y decisiones de la vida. El creyente necesita tanto sabiduría espiritual como entendimiento espiritual. Pero ¿cómo lo puedo lograr? 1. Estudiando la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y en 1 de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Proverbios 2 del 1 al 5 dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscaras y la escudriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y 2. El creyente puede obtener la sabiduría y el entendimiento espiritual por medio de la oración. Hay que pedirle a Dios ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Efesios 1:17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Es lamentable que hayan tantos creyentes que vivan sus vidas cristianas sin conocer la voluntad de Dios. Es por esto que muchos son engañados por falsas enseñanzas, pero también es por eso que una gran parte de nuestros ministerios sean superficiales y sin compromiso. Sigamos con la segunda petición que el apóstol Pablo le hizo a los colosenses, y es que debían caminar digno de Cristo. Y este es el punto crítico para el creyente y debe enseñársele una y otra vez. Escucha bien, no basta con conocer la voluntad de Dios, no basta con poseer sabiduría, es decir, poseer los principios básicos de la vida espiritual. Ni siquiera basta con poseer entendimiento, es decir, tener la capacidad de aplicar los principios básicos de la vida. Conocer algo y tener la capacidad para hacer algo son cosas muy importantes, pero solo involucran conocimiento intelectual. Debemos vivir la voluntad de Dios, debemos practicar y hacer la voluntad de Dios. Conocer la voluntad de Dios no tiene valor hasta que no hayamos comprometido nuestras vidas a hacerla. Nuestro camino debe pesar tanto como el camino de Cristo. Nuestra conducta debe asemejarse a la voluntad de Dios tanto como a la conducta de Cristo. Cristo es el modelo y nosotros somos su copia, y la copia tiene que ser igual al modelo. ¿Cómo es posible tal camino? Pues hay una sola forma. ¿Cuál? Estar comprometidos a dos cosas. La primera, ser fructíferos en toda buena obra. Resaltemos la palabra toda, no la mitad o parte de lo que Él nos pide. Y la segunda es crecer en el conocimiento de Dios. Pero ojo, el hecho de conocer solamente la palabra de Dios no significa que conozcamos a Dios. Los guías israelitas que nos acompañan durante las peregrinaciones a Tierra Santa conocen la Biblia al derecho y al revés, y sin embargo no creen en Jesús. Son simplemente historiadores. La forma en que llegamos a conocer a Dios es la misma en que llegamos a conocer a cualquier persona, andando con Él, teniendo comunión con Él, y cuanto más caminemos con Él, más incrementaremos nuestro conocimiento sobre Él. La tercera petición es por el poder. El poder de Dios es un elemento esencial para el creyente. Pregúntate esto:
¿Qué hay de bueno que el creyente conozca la voluntad de Dios, pero no tiene el poder de hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo puede el creyente caminar digno de Cristo si no tiene el poder de caminar dignamente? El más grande error del creyente es creer que tienen la fortaleza dentro de sí para volverse espiritualmente fuerte y que es una cuestión de disciplina y voluntad. Y no, lamento decirte que no. El poder del hombre puede vencer algunos de los problemas de la vida, pero solo el poder de Dios puede hacernos aceptables ante Él. Solo el poder de Dios puede resucitarnos para darnos vida eterna. Y solo el poder de Dios puede darnos la fortaleza para que podamos soportar todas las pruebas con un espíritu de gozo. Oremos. Padre Celestial, escuchando este tema me he dado cuenta que estoy muy, pero muy lejos de caminar como es digno del Señor Jesucristo, agradándole, llevando fruto, ese fruto a través del cual me reconocerán como hijo de Dios. Pero sobre todo me he dado cuenta que no he crecido como debería hacerlo en tu conocimiento. Enséñame a hacer tu voluntad, no solamente a conocerla, porque de nada me sirve tener el conocimiento si en mi vida no se mueve por completo tu voluntad. Y sé que tu voluntad involucra mi comportamiento y conducta. Enséñame a estudiar la Biblia y a aprender hasta que el conocimiento de tu voluntad invada mi vida. Te entrego mi temperamento, mi carácter y mis argumentos sobre los cuales he llevado mi vida cristiana hasta ahora. Que yo pueda decir de perfecto corazón lo que dice el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad. Sí, enséñame a caminar digno de Jesucristo. Jesucristo es mi modelo y yo debo ser su mejor copia. Ayúdame a ser fructífero como Pablo en este pasaje le pide a Dios por sus discípulos, pero no en una sola cosa, sino en todas. No en la mitad de lo que nos pides, sino en todo. Ayúdame a caminar contigo todos los días de mi vida y así te conoceré más y más para hacer tu voluntad y bajo la unción del Espíritu Santo llenarme de tu poder, pues es el único que puede hacerme aceptable ante ti. Solo el poder del Espíritu Santo me dará las fuerzas. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.